Muy bien, llegamos al ejercicio 15 donde me dicen que si x pertenece a este intervalo abierto en -7 hasta abierto en 9, tenemos que demostrar que esta expresión se encontraría en el intervalo desde -50 abierto hasta 206 abierto. ¿Ok? Acá tenemos que recordar que las expresiones, cuando las elevamos al cuadrado, tenemos que tener mucho cuidado con que cumplan ciertas características. ¿Ok? Ciertas características porque ya vas a ver en el proceso que no podemos elevar al cuadrado así nomás. Hay que tener cuidado, ¿no? Como siempre, partimos de esta condición, que x está en ese intervalo, así que lo ubico de esta manera, colocando x mayor que -7 y menor que 9, sin iguales porque son abiertos. Y recuerda que la misión es llegar a esta expresión. Y ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. Y también recordar algo que es un tema muy importante, que es productos notables. ¿Ok? Esta expresión x al cuadrado más 14x menos 1 es un trinomio. Es un trinomio de grado 2 y nosotros podemos llegar a él, pero hay que tener mucho cuidado porque no puedo elevar de frente al cuadrado. Si yo elevo acá al cuadrado, pues obtendré un x cuadrado, pero el 14x para conseguirlo tendría que sumarle una expresión con x que haría que también lo haga en los otros miembros de la ecuación, de las inecuaciones, y obviamente no podría determinarlo bien. Entonces, ¿cómo voy a partir aquí? Para eso primero te voy a recordar el producto notable del cuadrado de un binomio, que es el que nos da un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, para quien no lo recuerda con esos nombres, pues es tu clásico a más b elevado al cuadrado. Y esto recordemos que siempre nos va a dar el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado, más el segundo, más el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por a por b, 2ab, más el cuadrado del segundo, que sería más b cuadrado aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto qué relación guarda con esto? Pues vamos a ir reemplazando poco a poco para que veas cómo nos podemos aproximar a esta expresión. Lo primero que voy a hacer es cambiar al primer término. El primer término que veo acá es a. Y obviamente yo quiero trabajar con x. Entonces a ya no lo llamaré a, le llamaré x. Y esto va a hacer que en esta expresión este a cuadrado sea x cuadrado. Y acá en la expresión 2ab sea 2xb. ¿Ok? Muy bien. Y por último, mira esta expresión. Ya tengo el primer término, x al cuadrado, que es este que está acá. Y ahora acá dice 14x. Entonces, si tú te das cuenta, acá tienes 2 por x por b. Es decir, 2bx. Vamos a cambiar de orden. ¿Y para qué le cambio de orden? Para que te des cuenta que este 2b puede ser este 14. Y es más, voy a hacer que sea 14. Pero para que 2b sea 14, pues obviamente b tendría que ser 7, ya que 2 por 7 me daría ese 14. Por eso aquí colocaré 14x. Y solamente con la condición, obviamente, que b tendría que ser 7. Por último, ya completaría este último término, el término independiente, que sería 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado, pues es 49. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que x más 7 al cuadrado me da una expresión x cuadrado más 14x más 49. No me tengo que preocupar que no coincida con el término independiente, ya que es un número. Y recuerda que en este tipo de operaciones nosotros sumamos y restamos números de manera muy sencilla, así que no nos va a complicar la existencia en ese sentido. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues obviamente vamos a empezar por acá. Yo necesito un x más 7. Necesito el x más 7 para que pueda ser luego elevado al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Que vamos a elevar, perdón, vamos a sumar a todos los miembros de estas desigualdades 7. Acá sumaría 7. Acá también le sumaría 7 y esto me daría 0. Y luego aquí obtendría 9 más 7, que es 16. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada complicado. Lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Ya sé que la expresión x más 7 es mayor que 0
y menor que 16. Y eso es importante porque estoy aquí referenciando que x más 7 es positivo, ya que es mayor que 0. Es positivo. ¿Ok? 0 no es positivo, 0 es 0, ¿no? Y 16 es positivo. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú elevas al cuadrado, acá hay que tener una característica que es muy importante para que no haya un error lógico. A ver, ¿qué sucede? Que no siempre, si un número es mayor que otro, cuando lo eleves al cuadrado, los cuadrados también tendrán ese mismo orden. ¿A qué me refiero? A que si m es mayor, vamos a ponerlo con otras letras, si a es mayor que b, esto no implica necesariamente que a al cuadrado sea mayor que b al cuadrado. ¿Y eso por qué? Lo vamos a hacer con un ejemplo muy práctico. Imagínate un número cualquiera 5 y acá imagínate un número cualquiera 3. Si tú elevas al cuadrado a 5 y a 3, pues lo que vas a obtener, vamos a ponerlo con una flecha para ver, que 5 al cuadrado me daría 25 y 3 al cuadrado me daría 9. Hasta ahí tú dices, oye, no hay problema. Mira, el cuadrado del cuadrado del mayor sigue siendo mayor que el cuadrado del menor, ¿no? Así como las raíces son en ese mismo orden mayor y menor. Pero hay un detalle aquí. Que esto se da entre números positivos sin ningún problema. Pero también puede dar el siguiente caso. Por ejemplo, 3, o vamos a ponerle otro número, 4, es mayor que menos 5. Es mayor. ¿Ok? Un ratito. Que acá se me ha movido. Vamos a poner así para que no se... Listo. 4 es mayor que menos 5. Y entonces si tú elevas al cuadrado, mira lo que va a pasar. Acá es 16 y menos 5 al cuadrado es 25. Y mira lo que ha pasado. Que estamos entrando en un error. ¿Te das cuenta? Entonces, para que yo en una desigualdad pueda afirmar que se sigue manteniendo el orden de la desigualdad y el sentido mismo de la desigualdad cuando eleve al cuadrado, eso tiene que suceder solamente cuando yo esté trabajando necesariamente con números o valores que sean positivos. ¿Ok? Ahí sí se va a cumplir. ¿Ok? Ahí sí se va a cumplir. Porque recuerda que ahí no hay cambio de signo. Y en cambio, si la base es negativa, ahí sí entramos en un problema. Ahora, ojo con esto. Que también hay sus excepciones porque hay números que ni aún así elevando al cuadrado llegan a ser mayor. Pero obviamente eso se debe a otro tipo de análisis que tenemos que hacer. En este caso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque ya vi que este es positivo y que este también es positivo. ¿Y cómo sé que es positivo? Te recuerdo porque acá dice que es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo eso bien entendido, pues lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Porque puedo hacerlo. Entonces, si yo elevo al cuadrado a esto, vamos a colocarlo paso a paso. ¿Ok? Vamos a colocarlo paso a paso. Aquí siempre respetando los paréntesis, hay que colocarlo siempre. Acá sería x más 7 al cuadrado. Tendría que ser menor que 16 al cuadrado. ¿Ok? ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Se va a respetar? Claro que sí. Y obviamente mayor que también 0 al cuadrado. Que eso no nos va a generar problema, pues porque 0 al cuadrado es 0. Ya, no te vayas a complicar en ese aspecto. Entonces, hasta ahí que tengo. Pues ya tengo un binomio elevado al cuadrado. ¿Y para qué busqué este binomio? Porque recuerda que este binomio me va a dar esta expresión, de la cual yo estaba muy interesado por estos dos primeros términos que son parte de esta expresión. ¿Ok? Esto lo convierte en un problema muy atractivo. Entonces, 0 al cuadrado es 0 aquí. Y cuando elevo al cuadrado a esta expresión, pues ahora sí escribo mi polinomio que obtenía aquí. Sería x al cuadrado más 14x más 49. Y 16 al cuadrado, que sería 256. Como tú te das cuenta aquí, ya estoy pareciéndome a esta expresión. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí?
que aquí lo que me piden es demostrar que la expresión A, pero con el término independiente menos 1, pertenece a este intervalo. Entonces, lo que yo tengo acá es más 49. Lo que yo tendría que hacerle entonces a esta expresión es llegar de ese 49 a menos 1. Entonces, para eso debo restarle 50. A esta expresión yo debo restarle 50. Y 49 menos 50, obviamente, ahí está el menos 1 que quería. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí le voy a restar 50. Y obviamente 0 menos 50 me daría menos 50. Vamos a poner por acá. Y en el otro caso también le debo restar 50. Y 256 menos 50 es obviamente 206. Y con ello acabo de demostrar que esta expresión se encuentra en el intervalo desde menos 50 abierto hasta 206 abierto, que es justo lo que me pedía.